vamos a empezar a hacerlos y voy a poner, bueno, el primero sí lo vamos a hacer entre todos, el otro lo hacen ustedes solitos para yo, mientras ustedes lo hacen, voy pasando lista. Los dos primeros ejercicios son muy cortitos, o sea, rapidísimos salen. Es de algo que les quiero mostrar, que a veces uno cae muchas veces en eso, de los límites, que uno empieza como a resolver y se da cuenta que ahorita les enseño el ejercicio. Entonces, vamos a recordar métodos de factorización para los límites. Para los límites algebraicos se necesita un montón esto, recordar lo que son los métodos de factorización, ya sean fórmulas notables, como la primera, segunda, tercera, fórmula notable que se ocupan, montones. También diferencia o suma de cubos o diferencia de cuadrados. También se necesitan montones. Yo, bueno, después de esta diapositiva está la tablita donde están todas las fórmulas notables para que ustedes las tengan presente, porque en los algebraicos se necesitan montones. Igual en los trigonométricos también se necesitan, entonces deben de tenerlo presente siempre. O sea, siempre que van a resolver un límite, ustedes necesitan tener esto, los métodos de factorización, porque los métodos de factorización nos van a permitir cancelar cosas del numerador con el denominador. Recuerden que si ustedes tienen en el numerador sumas y restas y no hay multiplicaciones, no hay productos, entonces no pueden cancelar nada con lo que está abajo, siempre y cuando lo que está en el numerador sea igual que en el denominador. Pero si ustedes tienen paréntesis arriba, o sea, solo productos, muchos productos, y en el denominador también tienen productos, ustedes pueden cancelar. Hay un error muy común que pasa, que es este, que no sé, que tienen una fracción, por ejemplo, 3 más x más 1, y tienen acá abajo x más 1, entonces ya creen que como tienen dos expresiones iguales pueden hacer esto, pero eso no se puede hacer. ¿Por qué? Porque vean que aquí existe una suma. Entonces la única forma, esto es erróneo, voy a marcarlo así como una X, la única forma que en las que ustedes pueden hacer eso es si tienen productos arriba. Por ejemplo, si tienen x más 1 por x menos 1 sobre, ven que tenemos un producto arriba y un producto abajo. Bueno, abajo no hay un producto, sino que solo está el de x menos 1. Y podemos cancelar ahí sí, el x menos 1 con el x menos 1. Por eso es que necesitamos los métodos de factorización. ¿Para qué? Para que ustedes puedan llegar y obtener esto. Para que puedan llegar y obtener esa fracción. Entonces, como les dije, deben de tener cuidado. Hay cosas que no pueden cancelar. Por ejemplo, esa suma que tenemos ahí en la parte, les puse ahí con una X gigante. Entonces, deben de tener mucho cuidado con eso y factorizar. O sea, utilizar los métodos de factorización, ya sea fórmulas notables, factor común, inspección, agrupación o racionalización. Entonces, racionalización lo vamos a necesitar pues cuando hayan raíces, ¿verdad? Agrupación, pues para poder llegar a formar un factor común después de la agrupación. Inspección, igual, para sacar productos y las fórmulas notables. Voy a borrar esto. Bueno, aquí yo les puse las fórmulas notables. Bueno, esas son las que van a necesitar. Quizá ocupen todas, quizá no. La mayoría de ejercicios que yo he visto siempre se utilizan, son como esta, vamos a ver, la número 8. La número 8, por ejemplo, si tenemos una raíz cúbica y ocupamos quitar esa raíz cúbica, entonces utilizamos esa. En estos métodos de factorización es porque vamos a ir agregándole cosas. Entonces agregamos una fracción en donde le vamos a agregar, por ejemplo, este producto, ese factor. Ahorita cuando hagamos los ejemplos lo van a ir viendo. Quizás ya ustedes lo vieron porque vean mucha práctica de límites. Otro que también, bueno, la diferencia, bueno, no está aquí sí que es la número 3, la número 3 también, la 3, la 8, la 9, son como las más usadas para factorizar en límites, pero igual tengan ahí presente las demás, por si acaso. Entonces, tenganlas presentes, las van a necesitar.
para cuando son algebraicas, que ustedes digan, uy, vean, esto se indefine en el denominador, porque en el denominador nos da 0, entonces ocupamos hacer algo para que no se indefina en el denominador. Para eso vamos a utilizar entonces la fórmula notable, algunas de las fórmulas notables que ustedes les puedan servir. Quizá ustedes tienen la forma a a la 3 más b a la 3 y ocupan transformarlo en productos. Por eso es que se utilizan estas fórmulas notables, porque ustedes ocupan pasar de algo que esté de puras sumas y restas, ¿verdad?, a que sean productos. Entonces, por eso es que los vamos a utilizar. ¿Dudas? ¿Algunas dudas aquí? No. No. Bueno, voy a pasar. Ahí. Bueno, entonces, como les dije, vamos a hacer unos límites algebraicos. Por ejemplo, este. Bueno, este abarca lo que les dije ahora, que a veces uno lo ve y uno dice, uy, aquí puedo aplicar, para quitar esa raíz, puedo hacer tal cosa, o puedo, bueno, ahí tengo arriba una resta, entonces puedo agregarle una suma para poder hacer la diferencia de cubos, o solamente llegar y sustituir la t por el 3, ¿verdad? Entonces, esa es una forma de ver cuántos queda cuando nosotros llegamos y sustituimos la t por el 3. Entonces, hagan ese, voy a pasar lista mientras. Ese, como les dije, ese es muy fácil, muy rápido de hacer. Entonces, ¿cuánto les dio ese ejercicio? Si fue con el método de sustitución de la T, pues como 2 minutos. ¿Cuánto? 2 minutos por ahí, cortito. Vean que ahí ustedes podían sustituir el t por 3. Primero tienen que ver qué forma tiene esa fracción. Entonces, es de la forma, bueno, vamos a sustituir. Si nos da 0 sobre 0, entonces sí hay que hacer algo. Hay que empezar a resolver. Pero si no, pues no. Entonces, 3 a la 2 menos 4 por 3 sobre raíz de 4 por 3 más 1. Entonces nos quedaría 9. 9 menos 12 sobre raíz de 13. Y eso es igual a menos 3 sobre raíz de 13. Y listo. Vean que ahí no había que hacer nada. Eso es de la forma, pues no se indefine, entonces voy a eliminar esto. Y listo. Entonces, vean que hay ejercicios así, que ustedes lo ven y dicen, uy, aquí qué puedo hacer, puedo aplicar lo que me acabas de decir, sustitución, o puedo aplicar alguna fórmula notable, o racionalizar, o no sé, algo que se pueda hacer. Y primer paso que ustedes deben hacer es ver en qué forma está. O sea, si es de la forma 0 entre 0, 0 por 0, 0 a la infinito, bueno. Entonces, vean que en este caso no es de la forma 0 entre 0, no se indefine, más bien nos dio menos 3 sobre raíz de 13. Entonces, cuando apenas ustedes tengan un límite, lleguen y calculen, sustituyan en lo que tiende, o sea, su tendencia es 3, por lo tanto llego y sustituyo el 3, el t por el 3, y vean que no se indefine, nos dio menos 3 sobre raíz de 3. ¿Dudas? ¿Sí lo hicieron así? Sí, todo bien. Sí, en estos ejercicios es muy común que uno se vaya y empiece a resolver y a resolver, y al final se da cuenta que solamente desde el principio podía llegar y sustituir y ya. Entonces sí, hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces voy a pasar. Entonces dice, calcule el límite de W que tiende hasta menos 1, de W a la 2 menos 1 sobre W más 1. Entonces vamos a ver qué forma tiene. Es de la forma
Menos 1 al cuadrado, pues nos da 1. 1 menos 1 nos da 0. Sobre, y menos 1 más 1 nos da 0. Es de la forma 0 entre 0. Entonces, vean que ahí hay que hacer algo. Lo que nos indefine esa fracción es el denominador. Vean que el numerador no se indefine, o sea, es 0, puede ser 0, pero el denominador sí. Entonces, ese w a la 2 menos 1, tenemos que hacer algo para que no se indefina. Entonces, recuerden la diferencia de cuadrados. Que tenemos el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Esto es igual a cada uno de los términos, bueno, a más b por a menos b. A menos b. Entonces, eso es lo que buscamos ahí para poder cancelar ese w más 1. Ocupamos tener arriba un w más 1 para cancelarlo con el de abajo, para tener productos. Entonces, eso es lo que vamos a buscar. Eso es igual al límite de w que tiende a menos 1. Bueno, este w a la 2 menos 1 es de la forma, el primero, que sería w, más 1 por w menos 1. Entre w más 1. Ven que ya estaba dado. Hay casos en los que ustedes tienen que llegar, ay no puse el 1, que tienen que llegar y completarlo más bien. W más 1, entonces ahora sí, lo que les dije al inicio, ahí sí pueden llegar y decir, bueno, W más 1, lo elimino con W más 1, y eso nos da igual al límite de W que tiende a menos 1 de W menos 1. Y ahora sí, vamos a sustituir la W por el menos 1. Entonces, eso es igual a menos 1 menos 1, que eso nos da menos 2. Siempre tienen que evaluar hasta el final, o sea, ya quitando el límite. Ustedes no pueden llegar y evaluar aquí y decir como, bueno, quiero evaluar el W y poner el menos 1 ahí de una vez. No se puede, tienen que ya, cuando van a evaluar, quitan el límite. Tienen que quitar el límite. ¿Dudas? ¿Alguna duda con este ejercicio? No, con este ejercicio no. Muy bien. Voy a borrar. Vamos a hacer ahora este ejercicio, pero este quiero que lo hagan ustedes. Entonces voy a ver si puedo. Bueno, cópienlo. Copien ahí. Voy a hacer, bueno, hay 25, entonces voy a hacer grupitos. Grupitos de 2 y uno me va a quedar solito. ¿Cuánto les da? Chicos, no había visto que no estaba grabando. Entonces, cuando no esté grabando y se me olvide, recuérdenme, porque se me había olvidado grabar hasta ahorita que me acordé. Entonces, voy a decirles como un repaso de este ejercicio para que quede en la grabación, mientras ustedes me dicen cuánto les da eso. Entonces, primero, verificar primero ver cómo es la forma. Si es una forma indeterminada 0 entre 0, entonces tienen que buscar primero la forma indeterminada, si es que tiene, ¿verdad? Como el caso anterior, bueno, el ejercicio 1 que vimos que no tenía forma indeterminada. Entonces, en ese caso, vean que tenemos cubos, ¿verdad? Aquí tenemos raíz al cubo y raíz al cubo, entonces podemos utilizar una de las fórmulas notables. Una de las fórmulas notables que es la suma de cubos para poder cancelar ese cubo de ahí. Entonces, bueno, ustedes vienen, completan la fórmula. En el numerador y denominador tiene que ir exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque esto es un 1 que estamos multiplicando por esa fracción y no altera nada porque es algo nuevo, ¿verdad? Que estamos agregando. No es algo nuevo que estamos agregando, es un 1 que siempre está ahí multiplicando. Entonces, igual cuando van a agregar ceros, por ejemplo, si hay una suma y ustedes quieren agregarle algo, entonces tienen que sumar y restar el mismo número porque no existe. Entonces, en este caso sucede lo mismo. Esta sería entonces la forma en la que yo voy a completar esa suma de cubos. Aquí fue que no me cupo. Les voy a volver a decir esto por lo que les dije de la grabación.
Aquí fue que no me cupo la fórmula, entonces era raíz cúbica de t más 2 al cuadrado, que es lo que nos dice la fórmula. Raíz cúbica de t más 2 al cuadrado, porque la fórmula es primer término al cuadrado menos el primer término por el segundo término más el segundo término al cuadrado. Igual lo que está en el numerador lo escribimos en el denominador. Y ahora sí, vamos a multiplicar. Teníamos el t a la 2 más t, lo multiplicamos por toda esta fracción. No lo vamos a resolver, lo vamos a dejar así en productos. No lo resuelvan porque se va a hacer algo gigante. Y lo que ocupamos es cancelar cosas. Y la única forma es teniendo productos. Y ahora, el denominador, con este otro denominador, se va a transformar en 2t más 1 más t más 2. Estos dos productos se transforman en 2t más 1 más t más 2 por la fórmula de suma de cubos. Aquí lo que hicimos fue sacar un t a factor común, entonces t por t más 1. Y volvemos a escribir todo este término exactamente igual. Y dividimos entre, bueno, ahí nos había dado 3t más 3, pero sacamos un 3 a factor común. Y ahora sí, cancelamos el t más 1 con el t más 1. Y vamos a ver si tiene forma indeterminada resolviendo todo. O sea, ya el denominador no se indefine, el numerador, por lo tanto, puede que no. Pero el denominador ya no se indefine porque ya borramos lo que hacía que se indefiniera. Y bueno, ¿cuánto les dio? Sí, da menos 1. Menos 1. Da menos 1 ese ejercicio, entonces evalúen. Aquí da menos 1 y esto, o sea, el t menos 1, ¿verdad? Porque ya sabemos que t tiende a menos 1. Y lo que está aquí dentro del paréntesis da 3. Todo esto, lo que está dentro del paréntesis da 3. Entonces se cancela este 3 con este 3 y nos quedaría menos 1. Recuerden, evaluar al final. Agarran toda la expresión, toda la fracción y quitan el t y ponen el menos 1 y empiezan a evaluar. Y ya es donde van a obtener el número 3. ¿Alguna duda? Algo que dejé que les dije antes y no les dije esta vez. No, yo no tengo dudas. No hay más dudas. Bueno, en este tipo de ejercicios, como les dije, siempre es recordar las fórmulas notables. La primera, segunda fórmula notable, la diferencia de cubos, suma de cubos, racionalizar, ¿verdad? Entonces, recordar todo eso porque lo vamos a necesitar. Lo vamos a necesitar ya sea para cancelar algo, ya sea para agregarle algo, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Voy a borrarlo. Y, bueno, ya vamos con los trigonométricos. Vamos a ver algo aquí. Entonces, para los trigonométricos, como les dije, en el anterior habían cosas que recordar, para los algebraicos, cosas que recordar y que van a necesitar aplicar. En este caso, en los trigonométricos vamos a necesitar esto. Puede que necesiten más identidades trigonométricas, pero por lo general son como estas. Entonces yo les puse ahí como para que ustedes se guíen, quizá tal vez los puedan necesitar en alguno de los ejercicios. Casi siempre en los trigonométricos se busca tener la forma sen del ángulo sobre el ángulo, o 1 menos cos del ángulo sobre el ángulo. Entonces, esos son como bases para los trigonométricos. Pueden que en algunos casos no se necesiten, que no se puedan, pero pueden que sí. Entonces, por eso se los expuse ahí para que les quede. Igual las razones de suma y resta de ángulos pueden ser muy importantes y las pueden llegar a necesitar. Uno de los ejercicios que enviaron al grupo de WhatsApp, yo lo estuve viendo, no lo resolví, pero lo vi y podría salir con razones de suma y resta de ángulos. Podría ser una opción. Entonces, recordar que el límite de x que tiende a 0 de sen de x sobre x, eso nos da 1, ¿verdad? Tiene que tender a 0.
esa x, ese ángulo, para que nos dé 1. El límite de x que tiende a 0, de 1 menos cos de x sobre x, eso nos da 0. Y el de tangente de x sobre x, ese es 1. Ese casi no lo utilizan, pero por si acaso. Y las razones de suma y resta de ángulos. Si tenemos coseno del ángulo, de un ángulo, menos el otro ángulo, entonces nos quedaría como cos por cos, o sea, cos de un ángulo y cos del otro por cos del otro, más, si aquí es menos, aquí sería más, si aquí es más, aquí sería menos. Por eso está así, o sea, el menos con el más, con el de arriba, y el más con el de abajo, con el menos. Si estuvieran en ese caso, y bueno, cos por cos y sen por sen. Y ángulos, ¿verdad? Diferentes. El de alfa, beta y alfa, beta. Ahora, el de sen sí se mantiene el signo. Si aquí es negativo, aquí también va a ser negativo. Si aquí es positivo, aquí también va a ser positivo. Entonces, esas son razones de suma y resta de ángulos. Las vamos a necesitar. Quizá en los que vamos a hacer ahorita no. Entonces, bueno, igual, sen de alfa por cos de beta. Aquí es sen cos, sen cos. Igual, ángulos diferentes, ¿verdad? Porque si ponemos los mismos ángulos, pues se van a cancelar si hay resta o se van a sumar. Entonces, tienen que ser diferentes. Vamos a ver entonces límites trigonométricos. En este caso es como el anterior, el que vimos de primero de los algebraicos. Bueno, primero, sustituir, ¿verdad? Evaluar ese pi medios en cita. Entonces, resuélvanlo y me dicen cuánto les da. ¿Cuánto les dio? Chicos, ya me volvió a salir que se va a cerrar la sesión en 10 minutos. Entonces, si se cierra, otra vez renovamos. Profe, a mí me dio 0,506 y más decimales. ¿Y en fracción? A mí me dio un medio. No sé. No sé. Profe, a mí también me dio un medio. Y sí, da un medio. Sí, da un medio. Entonces, ahí era solo evaluar, ¿verdad? Pi medios menos pi sextos y 2 menos sen de pi medios. Y recordemos que sen de pi medios es 1. Entonces, 2, no, es 0. 2. Bueno, ahí lo que pasa es que se simplifica. Se llega a simplificar porque es sen de z. Ajá. Bueno, da un medio. ¿Dudas? ¿Alguna duda con este ejercicio? Vean que en este no tenían que hacer nada. Solamente tenían que llegar y evaluar. Siempre recuerden ver la forma. ¿Qué forma tiene? O sea, si es forma indeterminada, entonces empezar a resolver. Y si no, pues no, ya quedaría ahí, ya no hay nada que hacer. Hansel, ¿tenés dudas? Es que tenés la manita levantada, no sé si es de ahora o... No, siempre se me olvida bajarla. Está bien. Vamos a hacer entonces el 2, el ejercicio 2. Voy a borrar esto. Los trigonométricos siempre son así como los que más cosas hay que ocurrírseles, ¿verdad? Lo que uno tiene que decir qué hago, qué aplico, qué pongo, ¿verdad? Y a veces no salen. O sea, pueden haber 1000 maneras de hacer los trigonométricos. Muchas maneras de resolverlos. Entonces, en estos hay que tener mucho cuidado para resolverlos. Entonces, vamos a hacer este. Tenemos 1 más cos de pi sobre tan de pi. Entonces, vamos a ver si se indefine. Tiene una forma indeterminada. Entonces, sería de la forma 1 más cos de pi. Recordemos, cos de pi es menos 1. Entonces, 1 menos 1, 0. Y tan de pi, ¿cuánto es? Tan de pi es 0. 0. Tan de pi es 0. Ahí tienen que recordar que tan es igual a sen sobre cos. Entonces ahí pueden ir dándose cuenta de por qué da 0. Tan es sen sobre cos. Entonces, vamos a aplicar aquí, vamos a hacer lo que es la diferencia de
de cuadrados. ¿Para qué? Para llegar a obtener un 1 menos cos al cuadrado de algo. Y recordemos una identidad trigonométrica que es, si tenemos cos al cuadrado de un ángulo, no sé, alfa, más sen al cuadrado de un ángulo alfa, eso nos da 1. Entonces ahí vamos a buscar que nos quede la forma 1 menos cos al cuadrado para tener solamente el sen al cuadrado. Porque ahí lo que hace que se indefina esa tan de y, esa tan, recuerden que tan es sen sobre cos, sen de alfa sobre cos de alfa. Y vean que ahí ese tan que está en el denominador es el que hace que se indefina. ¿Pero qué es el que hace que se indefina eso? El sen de alfa. ¿Por qué? Porque sen de pi es 0. Entonces ocupamos cancelar ese sen que está ahí. El cos no hace que se haga 0. El cos que está en el denominador, ¿verdad? Si tenemos tan de y, es lo mismo que decir sen de y sobre cos de y. Y el sen de y es lo que hace que se indefina esa fracción. Porque sen de pi es 0. Entonces ya con eso ya está haciendo que se indefina esa fracción, porque cos de pi es 1, entonces estaría 0 sobre 1, pero está en el denominador, entonces eso hace que se haga 0. Por lo tanto, ustedes tienen que ir viendo esas cosas, ver qué es lo que yo tengo que eliminar, qué es lo que yo tengo que cancelar. En ese caso tenemos que cancelar ese sen. ¿Y cómo lo cancelamos? Pues con esa diferencia, esa suma, con la diferencia de cuadrados. ¿Por qué con la diferencia de cuadrados? Porque se nos va a formar un sen al cuadrado de alfa. Y ese sen al cuadrado de alfa lo eliminamos con sen de alfa. Entonces, eso es igual al límite de y que tiende a pi. Chicos, renovemos mejor la clase porque se va a cerrar y va a quedar a medio palo el ejercicio. Entonces, mejor cierren y vuelven a ingresar, porque ya quedan 3 minutos y no sé si en 3 minutos terminemos el ejercicio. Entonces, mejor ciérrenlo y volvemos a ingresar con el mismo. Sí, ya, listo. Entonces, voy a escribir que esto es igual al límite de y que tiende a pi de 1 más cos de y sobre tan de y. Y como les dije, vamos a aplicar una diferencia de cuadrados para obtener un sen en el numerador. Entonces, por 1 menos cos de y. Y en el denominador también, ¿verdad? Tiene que ir exactamente lo mismo, porque eso se convierte en un 1 que está multiplicando algo. Entonces, esto sería igual al límite de y que tiende a pi de, bueno, voy a unirlo todo, 1 más cos de y por 1 menos cos de y sobre tan de y por 1 menos cos de y. Vean que ahí lo que se indefine es ese tan de y, ese 1 menos cos de y nos da, bueno, si llegamos a evaluar el pi, nos quedaría 1 más 1, entonces no se indefine. Eso es igual al límite de y que tiende a pi del primer término al cuadrado, que 1 al cuadrado es 1, menos el segundo término al cuadrado, que sería cos al cuadrado de y, sobre, bueno, convirtamos ahí el tan de y sería sen sobre cos, entonces tendríamos sen de y sobre cos de y por 1 menos cos de y. 1 menos cos de y. Y eso sería igual al límite de y que tiende a pi y 1 menos cos al cuadrado de y es sen al cuadrado.
Eso es sen al cuadrado de y. Ven que ya tenemos lo que podemos cancelar. Y sobre sen de y por sobre cos de y. Cos de y por 1 menos cos de y. Entonces ahí podemos aplicar medios por medios, extremos por extremos. Entonces ese cos de y lo podemos subir, que eso sería igual al límite. Y aquí es algebraico. Y tiende a pi. Bueno, podemos cancelar un sen del numerador con un sen, el único que hay, del denominador. Entonces nos quedaría como sen de y por cos de y sobre 1 menos cos de y. Ahí lo que hice fue pasar el cos de y para el numerador porque ahí podemos aplicar medios por medios, extremos por extremos. Recuerden que medios por medios, extremos por extremos es hacerlo de esta forma. Si tenemos A, es una A, parece un 9, A sobre B entre C sobre D, eso es lo que tenemos ahí. Es multiplicar A por B, A por D, entre B por C. Esto es igual que escribirlo de la forma A por D entre B por C. Eso es como un recordatorio para esa partecita ahí. Un recordatorio. Entonces, ese cos de y lo pasamos al numerador y listo. Ya pudimos cancelar el sen de y con el sen de y de abajo. Y ahora sí, ¿cuánto da eso? ¿Cuánto da? Sin usar calculadora, ¿cuánto da? Sen de pi, les dije que era 0, ¿verdad? 0. Y cos de pi es menos 1 por menos 1. Y 1 menos cos de y, que cos de pi, porque ya estamos evaluando. Cos de pi es menos 1, entonces 1 más 1 nos da 2. Que eso sería igual a 0. Eso sería igual a 0. ¿Tienen alguna duda? Sería igual a 0. En un momento ya vengo. ¿Dudas? Claro como el agua, pero Qué dicha. Bueno, entonces, como les dije, buscar siempre, siempre todo lo que llegue a indeterminarse. Y si pueden, digamos, si hay un ejercicio que ustedes ven que puede ser de la forma sen de x sobre x, entonces ahí, pues, lo resuelven con esa forma. O 1 menos cos de x sobre x, entonces ya lo resuelven con esa forma. En este caso, pues era aplicar, ¿verdad? Vean que necesitan eso para todos los ejercicios, ya sean trigonométricos, algebraicos, también exponenciales, bueno, cualquiera. Ustedes pueden necesitar las fórmulas notables. Entonces, vamos a hacer otro. Vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a hacer este. Voy a borrar todo esto. Listo. Ejercicio 3, entonces véanlo, analicen. ¿Qué podemos hacerle?
Siempre es importante también tratar de mantener todo como en la misma sintonía. O sea, si todo está en sen o en cos, que todo se mantenga en sen o en cos. Entonces, ese tan, ahí lo podemos convertir a sen sobre cos. Sería una forma. Entonces, traten ustedes de hacerlo. 10 minutitos igual, háganlo solitos. Y ahorita revisamos a ver cuánto les da. Y sacamos un menos a factor común, quedaría cos de W menos sen de W. Voy a escribir mal esto. Sen de W por cos de W sobre cos de W menos sen de W. Ahí es sen, es que yo pongo, se me va la N. Ahí, ahora sí. Podemos cancelar ese cos de W menos sen de W entre el que está en el denominador. Entonces, cancelémoslo. Y ahora sí, evaluamos. Vamos a evaluar y sería igual a menos cos de pi cuartos, que pi cuartos sería raíz de 2 sobre 2. ¿Dudas? ¿Tienen alguna duda, chicos? ¿Sí les dio eso? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, vamos a hacer ahora este otro ejercicio. Este ejercicio es de un examen viejo. Estos que yo tomé aquí son del folleto que les había contado. Este sí es de un examen viejo, entonces. Este es como el más, hay que ocurrírsele más cosas, entonces vamos a ver cómo lo hacemos. Entonces, ustedes me dicen, ¿qué se les ocurre? Este es un poquito más largo. ¿Qué podemos hacer? Bueno, hay que ver si se indefine, ¿verdad? Veamos que cos de 0 es 1, cos de 0 es 1, y 1 menos 1 es 0, entonces ya se indefinió. La de arriba también da 0, entonces da 0 sobre 0, y se indefine, esa es la forma. Es de la forma 0 sobre 0. Es de la forma 0 sobre 0. Entonces, tenemos que hacer algo. Ese cos de z menos 1, vamos a convertirlo en... Vamos a utilizar la diferencia de cuadrados. Entonces, vamos a aplicar ahí diferencia de cuadrados. Y tendríamos entonces, voy a borrar la forma para copiarla aquí, copiarla seguido. Entonces, voy a multiplicar por cos de z más 1 entre cos de z más 1. Y eso sería igual al límite, no lo voy a copiar acá porque luego no me cabe. Pero acá abajo, eso es igual al límite de z que tiende a 0 de, bueno, el primer término sería z al cuadrado más z sin de z por cos de z más 1 entre, ahí tendríamos la diferencia de cuadrados, entonces quedaría cos al cuadrado menos 1. Entonces tendríamos ahí cos al cuadrado, bueno, y cos al cuadrado menos 1, si ustedes tienen cos al cuadrado menos 1, voy a escribirlo por acá, cos al cuadrado de z menos 1 es igual que yo lo escriba
como menos, paréntesis, 1, menos cos al cuadrado de z. Menos cos al cuadrado de z. Y 1 menos cos al cuadrado de z, ahora se los escribí, es igual a sen al cuadrado de z. Sen al cuadrado de z, y eso es lo que voy a escribir acá. O sea, no escribí todos los pasos porque si no, no me va a caber. Entonces, recuerden que eso es igual. Voy a poner el menos en el numerador. Lo mismo que está en el numerador que en el denominador en este caso. Sen al cuadrado de z. Entonces, esto sería igual ahí, vean que tenemos z al cuadrado de z y ocupamos tener un z al cuadrado para poder aplicar esta forma. Voy a subir acá. Esta, la número 1, que dice límite de x que tiende a 0. Ahí tenemos z que tiende a 0. De sen de x sobre x igual a 1. Entonces ocupamos aplicar eso para que nos dé 1. Entonces ocupamos sacar un z al cuadrado. Un z al cuadrado ahí. Vamos a aplicarlo. Entonces, saquemos del primer paréntesis el z al cuadrado, que sería, eso sería igual al límite de z tiende a 0 de menos, ¿verdad? Hay un menos z al cuadrado por 1 más, ¿cómo quedaría ese z sen de z? ¿Cómo quedaría? ¿Quién me dice? Estamos sacando un z al cuadrado factor común. Entonces, recuerde que a la hora de devolvernos nos tiene que dar exactamente lo mismo. Entonces, ¿cómo quedaría ese z por sen de z? Este de acá. ¿Cómo queda? ¿Quién me dice? Sen de z sobre z. Ajá. Muy bien, sí. Queda como sen de z sobre z. Vean que a la hora de multiplicar ese z al cuadrado por ese sen de z sobre z nos quedaría como z sen de z. Entonces, bueno, este no le hicimos nada. Cos de z más 1 sobre sen al cuadrado de z. Ahora sí, ese z al cuadrado, por lo que les decía, de medios por medios y medios por extremos, medios por medios, extremos por extremos, entonces ahí podemos pasar ese z al cuadrado abajo del sen al cuadrado de z, que es exactamente lo mismo. Entonces, voy a pasarlo aquí porque no me va a caber, entonces lo voy a pasar en este. Voy a borrar ese z al cuadrado y lo voy a pasar acá a dividir. Y lo voy a pasar ahí a dividir. Bueno, eso es un, ya, eso es un 2. Eso es un 2. Y ahora sí, vean que tenemos una de las formas que nos decían anteriormente, que si usted tiene límite de x que tiende a 0 de sen de x sobre x, eso es igual a 1. Entonces, ahí tenemos eso mismo. O sea, ustedes pueden separar este límite de z que tiende a 0, tanto en el numerador como el denominador. Eso es una de las propiedades de los límites. Entonces, eso sería igual, nos quedaría igual al límite. Bueno, aquí podríamos ponerle el límite, como les dije, tanto en el numerador como el denominador. Y nos quedaría el límite de z que tiende a 0
de menos 1 más sen de z. Ay, porque puse una z. Sen de z sobre z por cos de z. Cos de z más 1. Entonces voy a borrar la parte de arriba para seguirlo escribiendo aquí. Ya no me cabe. Y voy a borrar todo esto también. Todo el inicio. Ahora sí. El límite de los productos es como el producto de los límites. Entonces, podemos separar esos productos. Bueno, el negativo también. Entonces, saquemos un menos. Quedaría como menos el límite. Voy a poner paréntesis. Límite de z que tiende a 0 de 1 más sen de z sobre z por cos de z. Ay, perdón, ahí lo iba a separar en límites y lo estoy escribiendo igual. Por el límite de z que tiende a 0 de cos de z más 1. Entonces voy a borrar esta otra parte de abajo para que me quepa el resto. Ya lo vamos a terminar. No sé si tienen alguna duda. Ya lo borré. Si tuvieron dudas sobre lo que ya escribí ahorita, me van diciendo. Aquí va un igual. Es que no me cupo. Entonces es igual. Igual. Entonces, el límite de 1, pues es 1. Bueno, el menos, ¿verdad? 1. Y recuerden que el límite lo podemos separar por las sumas. Entonces, el límite de 1 más el límite de sen de z sobre z. Que el límite de sen de z sobre z es 1 también. Entonces, bueno, ahí había un menos. Más 1 por cos de z, que sería 0. Cos de 0, perdón, sería 1. 1 más 1. Que eso sería igual a menos 2 por 2, que nos daría igual a menos 4. Vean que ahí aplicamos la diferencia de cubos y aplicamos también lo del límite de x que tiende a 0 de x sobre x. En este caso no era x, era z. ¿Dudas? Y aplicamos las propiedades, ¿verdad? De división y multiplicación y también de suma. Pues no sé si tienen alguna duda. ¿Todo bien, profe? Bueno, entonces voy a ponerle pausa a esto.